Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Company. El tema de hoy, el bien supremo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Cuando Dios nos creó, ¿en qué estaba pensando? ¿Cuál es el anhelo de Dios para nuestros corazones? Y esa pregunta tiene una respuesta y está en la palabra de Dios, en su palabra. Y el día de hoy la vamos a responder, así que quédate hasta el final porque el tema de hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios para nosotros? Está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se nos ha enseñado por mucho tiempo que la voluntad de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros es que seamos felices, es que alcancemos nuestros sueños, es que alcancemos nuestros anhelos. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que búscalo, porque el que lo busca lo hallará y Él es galardonador de los que le buscan. Pero estamos viéndolo desde la perspectiva incorrecta. Porque nunca se ha tratado de nosotros, ni de ser felices o del éxito, sino de su gloria, para la gloria y la exaltación de su Hijo. Ahora, cuando dice somos hechos a imagen de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, ¿qué quiere decir esto? Es que Él quiere que perdonemos como su Hijo perdona, como Cristo perdona, amar como Cristo amó, que dio su vida por sus amigos. Y esto no es fácil, esto no está en nosotros. Por eso existe el nuevo nacimiento, la obra de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es solo una actualización del teléfono, no es una nueva configuración, es que Dios nos hizo un nuevo teléfono, es que Dios cambió totalmente el sistema. Y ahora en Cristo, estando en Cristo, ocurre algo, una transformación única. Y esto se debe a la aceptación que transforma, trae justificación y nos da un nuevo lugar. Ya no estamos desde el mismo lugar tratando de hacer todo esto, porque esto es religión, tratando de ser como Cristo. No, es que somos hechos, hemos sido transformados, hemos sido hechos de nuevo. Es que ahora nosotros abunda, está Cristo. Ya no es exigencia, ya no es demanda de parte de Dios para nuestras vidas, sino que es algo que surge de nuestro corazón. Y esto lo que involucra la aceptación. Es cuando tú y yo vamos a un lugar y sabemos que hemos sido aceptados tal y como somos, que hemos sido recibidos, se nos ha dado un lugar, hay un puesto reservado para nosotros. Esto es liberador. Y de allí, bueno, surge en nosotros no una exigencia, sino totalmente un nivel para socializar, para comunicarnos, para dar, porque hemos sido plenos, hemos sido llenos. Y Dios nos ama mucho para dejarnos igual. Claro, Dios va a usar dos mecanismos que ya vamos a hablar de ellos para transformar nuestro corazón. ¿Y cuáles son esos dos mecanismos que Dios usa para transformarnos? El primero es el dolor. El dolor es ese cincel que va quitando todos esos excesos de nuestra vida, de nuestro corazón. Y la prueba es el segundo. La prueba por lo general siempre está asociado al sufrimiento, pero en realidad la prueba no es sufrimiento, sino productividad. La prueba en realidad no es destructiva, es productiva. La prueba viene siendo el taller donde Dios nos trae para formarnos. No es para destruirnos, no es para descartarnos, no, y ponernos como de segunda mano o artículo desechado o dañado, sino para repararnos, para formarnos.
y para luego producir en nosotros una excelencia de gloria. Es el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios que usa es esto. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más tienes miedo perder? Si hoy Dios te pidiera algo, ¿qué sería? Porque esto va a revelar el ídolo en tu corazón. Esto va a revelar qué, quién está tomando o quién está teniendo el primer lugar en tu corazón. Y sabemos que Dios es celoso, es un Dios celoso y es digno, Él es el único digno. Y no va a querer compartir tu corazón con alguien más o con algo más. Porque puede ser tu trabajo, puede ser alguna posesión. Por eso debemos contestar esta pregunta, porque esto va a revelar el ídolo que hay en nuestro corazón. ¿Quién está ocupando nuestro lugar? ¿Quién está ocupando el lugar de Dios, mejor dicho? Porque a veces puede ser que seamos nosotros mismos, incluso el que está ocupando el lugar de Dios, el yo. Somos muy yoístas y a veces hay que quitarlo. Por eso Dios nos procesa a través del dolor y la prueba para refinarnos, para purificarnos, para quitar ese exceso, quitar aquello que se ha removido. Y a veces Dios usa, ¿qué es lo que Dios usa? Dios nos quita nuestras velas. Dios quita nuestras velas. Dios a veces nos mantiene en oscuridad o nos mantiene en sequedad para que dependamos solamente de Él, pero también para que nos demos cuenta de que solamente Él es necesario en nuestras vidas, para que podamos ir desarrollando una dependencia solamente hacia Él, para que nos demos cuenta que solo Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Quiero leerte ahora el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, aquí está revelada claramente, explícitamente, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios, ¿qué Dios quiere que haga en medio de este proceso? ¿Qué quiere que Dios haga en medio de esta incertidumbre, de estos miedos? Santificarte, que te apartes para Él. Por eso Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que los apartes para ti. Dios no está diciendo, voy a sacarte del mundo, voy a quitarte, porque sería súper sencillo que nos mudemos todos a una colina y nos apartemos de todo lo que es el mundo, el sistema y la música mundana. Y la voluntad de Dios es que podamos verlo y mantenernos en santidad a pesar de que seguimos caminando por el fuego, a pesar de que seguimos en este mundo, a pesar de que seguimos caminando por la cornisa. Como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, vieron a Jesús en medio del fuego. Por lo general pedimos, Señor, sí, evítame el fuego, quítamelo. Porque si Dios está conmigo, Dios no me va a permitir que yo pase. No, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Es que podamos entender que Cristo quiere estar a través y en medio de la prueba. Dios permite todas estas cosas porque es la única forma de que aprendamos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de orgullo, de soberbia, de altivez. Y realmente no vamos a aprender por las buenas, siempre aprendemos por las malas, siempre aprendemos a medida que somos formados, que somos desprendidos, triturados. Y aunque suene doloroso, al final es productivo, como te decía anteriormente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Es que vivamos apartados, consagrados para Dios. Es que a pesar de que estemos en el mundo, no nos contaminemos. A mí me encanta como la ilustración de un pastor que él usa un suéter blanco y él dice, tú sales a la calle y debes tener cuidado de las manchas, de contaminarte, pero es difícil. Y creo que es más fácil cuando tú contagias a otros, ¿no? Es difícil cuidarte de no contaminarte. Por eso dice la Biblia, vence el mal haciendo el bien, contagiando a otros con el bien. Es cuando tú te enfocas tanto en ti mismo, por lo general terminas tropezando. Enfócate en ayudar a otros, porque Dios quiere que nos mantengamos en santidad, no solo para su gloria, sino también para que podamos ayudar, para que podamos levantar y edificar a otros. Y termino con esto, porque la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de la santificación es continua, no es algo que ocurre instantáneamente o solo una vez.
va a llevarnos toda la vida. Y esta obra es lo que Jesús le dijo a Pedro: una vez que seas vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que regreses, una vez que seas consagrado, una vez que seas levantado, restaurado, que pases esta hora de prueba, confirma a tus hermanos, es decir, pastorea, ayuda, sé un mentor para otros. Por eso no pensemos que la responsabilidad de hacer discípulos o de compartir el mensaje del evangelio es solo para los pastores o para los líderes. Tú y yo estamos llamados a hacerlo. Somos discípulos y por todo el mundo y a ser discípulos. Todos estamos llamados a ser discípulos. Amar, a cultivar, a cuidar de otros, a ayudar a otros, a confirmar a otros, a afirmar a otros que quizás están descarriando, que quizás están lejos del redil. Tú y yo somos esos pastores que debemos ir a buscar lo que se ha perdido. Este es el mensaje de hoy. Espero que puedas compartirlo, espero que puedas hacerte estas preguntas y que Dios pueda mostrarte qué hay en tu corazón, que necesitas ser movido y que Cristo pueda volver a ocupar ese corazón para que tu primer lugar en el corazón, para que puedas recibir aceptación, justificación y santificación. Nos vemos a la próxima. Bye.